Hola a todos, la novela que tomé como referente a Gao es la del coronel No tiene quien la escriba, y en primera medida haremos un resumen. Tenemos como personaje principal a un coronel retirado que pasa por una pobreza extrema desde hace varios años, y él vive solamente con su esposa, además de tener un gallo. La historia gira en torno a interminables esperas del coronel, por ejemplo, por una pensión, de la cual espera enterarse mediante una carta que sin falta cada viernes desde hace ya 15 años va a ver si llegó, pero siempre sin éxito. Además, también tienen un gallo, que es el recuerdo de su hijo Agustín, quien fue asesinado por dar información clandestina. Y para ello es importante tener en cuenta que la obra se remite a la década de los 50, donde la censura de información estaba muy presente en Colombia, incluyendo la costa colombiana, pues donde se remonta la historia. Por otro lado, la esposa del coronel es más realista que él y reconoce que la solución para la pobreza es actuar, por ejemplo vendiendo el gallo, a lo que el coronel siempre dice que no. La historia se narra en un periodo de 3 meses, desde octubre a diciembre, y nunca hay una solución a esa pobreza. También es importante decir que el coronel siempre le da como una prioridad al alimento del gallo por encima del suyo propio y el de su esposa. Y esta esposa además tiene asma. Y ya hacia el final de la novela, el gallo participa en un entrenamiento previo a las peleas reales y gana. Y eso hace que las otras personas del pueblo dirijan sus ojos al coronel. Sin embargo, él reconoce que no está satisfecho y que en realidad nada de eso le importa. Hasta que ya al final, en una discusión con su esposa, cuando ella le pregunta qué comerán mientras esperan todo, la pensión, que el gallo gane, que todo mejore, él responde aterrizando a su realidad que comerán mierda. Ahora hablemos un poco acerca de las características del realismo en la obra, que permite un mejor entendimiento de esta realidad del coronel. Lo primero es que en el periodo de 1949 a 1957 se sufrió una censura de prensa. En este periodo, Colombia sufrió censura en los medios de comunicación y fue establecido por 4 presidentes, entre ellos Rojas Pinilla y Laureano Gómez. En la novela se narra el miedo por repartir información como noticias actuales de la situación en el país, y esto está plenamente conectado con el propósito de censurar como estrategia para que el pueblo colombiano no se enterara de las duras situaciones públicas del país y que por ende no actuaran ni reaccionaran a ellas. Además, las consecuencias podían llegar a castigos cargados de violencia que para la época inundaba el país. Y esto fue lo que le pasó precisamente al hijo del coronel y su esposa, Agustín, quien fue asesinado por compartir información clandestina. Se puede ver cómo la censura no solamente buscaba evitar que el pueblo colombiano se enterara de la compleja actualidad, sino también evitar que se compartieran ideas para actuar en contra de la misma. Este periodo está muy lejos de la democracia y está lleno de información y de división. También tenemos el caso de las pensiones para los militares retirados, y es que como lo relata la historia del coronel, básicamente muchos militares retirados sufrieron en ese mismo periodo que no tenían una pensión. Por un lado, no había orden en la solicitud de las pensiones, además los fondos eran insuficientes para cubrir a cada uno de los militares, y recordemos también la corrupción presente en Colombia, que también causó esta problemática. Y también el abandono y el desprecio. El coronel nunca fue bien remunerado ni económicamente ni en reconocimiento de sus aportes. Y sin embargo, él recordaba su participación con mucha claridad, los retos que tuvo que asumir, por ejemplo. Sin embargo, ahora que está hundido como en esa pobreza y no es capaz de reconocer o de admitir su gravedad, está siempre a la espera de algo, de que le llegue la pensión, de que el gallo llegue a enero y gane las peleas, de que vivan mejor, pero son esperas que buscan evadir una realidad de la que su esposa, por otro lado, es consciente y busca desesperadamente salir de allí por los medios que sean. Ya en cuanto a algunas percepciones personales, primero está el clima relacionado con la enfermedad o bienestar. En la novela vemos que cuando llueve o hace mucho frío, el coronel tiene una indisposición y está desmotivado. Por ejemplo, pasa algunas noches en vela pensando y pensando. Sin embargo, la época de diciembre, por ejemplo, lo conecta con la esperanza de cambio. E incluso dice que sus males como las enfermedades se quitan al llegar diciembre. Y considero que este aspecto es también muy colombiano, pues diciembre es pensado en muchas casas como motivo de celebración por el mes mismo, y además se piensa como vísperas de cambio, de unión familiar, de prosperidad, entre otros, esperando que el año siguiente pues se tengan cambios solamente porque es un año nuevo. También tenemos los dichos y las frases, y algo que llamó mucho mi atención es que habían charlas o discursos que eran en apariencia tranquilos o no muy negativos, pero luego el coronel o algún otro personaje decían dichos cuyo significado al analizarlo eran o muy profundos o muy tristes y negativos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el de la ilusión no se come, y el coronel diciendo no se come pero alimenta, haciendo referencia a que esto lo mantiene vivo de alguna manera. También tenemos toda una vida comiendo tierra para que ahora resulte que merezco menos consideración que un gallo. Deberías darte cuenta de que me estoy muriendo, que esto que tengo no es una enfermedad, sino una agonía. Y esa agonía hace referencia a la realidad de la vida que están afrontando. Y algunos dichos colombianos como el de la cara del santo hace el milagro. Entonces, aquí de nuevo una conexión de Márquez con la realidad colombiana.
También algo que me pareció muy chévere fue el hecho de que la esposa siempre hiciera preguntas con afirmaciones. Y directamente esas afirmaciones me pareció como una muestra de que ella sí reconocía o era un poco más consciente de esa realidad que estaban viviendo. Entonces, por ejemplo, recuerdo una conversación en la que después de que el coronel llegara un viernes de esperar la carta, ella le dice como nada, haciéndole una pregunta de como nada, nada llegó, y entonces él le responde nada. Y es como siempre esa respuesta de que la carta nunca va a llegar, pues es negativa. Es como que nunca va a llegar esa carta y siempre se va a quedar esperándole al coronel, pero la esposa ya es consciente de eso. Y también algunas referencias a 100 años de soledad, como por ejemplo Macondo y también el personaje del coronel Aureliano Buendía. Y muy brevemente, pues la obra me gustó mucho, considero que puede ser leída en las aulas, también considerando que es una novela muy corta y también pues hacernos la pregunta un poco reflexiva, como en cuanto a que no podemos vivir esperando siempre algo, sino que tenemos que actuar.